¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar cómo podemos calcular la complexión con base a los datos que tenemos dentro de esta tabla, así como también conocer el peso teórico una vez que conozcamos la complexión, para finalmente calcular el porcentaje de peso teórico con base a los datos de esta tabla. Entonces, primeramente vamos a definir qué es el peso teórico. Bueno, antes se consideraba el peso teórico como el peso ideal o meta a alcanzar. Y estas tablas de complexión, así como también esta tabla de peso teórico, son extraídas de las compañías metropolitanas de seguros, las cuales permitían delimitar el pago que el individuo debería realizar para asegurarse con estas compañías. Sin embargo, actualmente el peso teórico se utiliza solo como una unidad que permite realizar comparaciones relacionadas con la población de referencia. Entonces, una vez que ya conocemos su definición, vamos a iniciar con las etiquetas de los datos que ocupamos. En el que primeramente, para calcular la complexión, aquí vemos unas celdas de color rosa y otras de color azul. Entonces las de color rosa hace referencia al género femenino, así como también de color azul hace referencia al género masculino. Y los datos que tenemos aquí en el medio hace referencia a la anchura de codo. Por lo tanto, primeramente ocupamos el género. Aquí vamos a acercar un poco. Nos ponemos dentro de esta primera celda, la celda de 7. Aquí vamos a poner el género. Posteriormente ocupamos la edad. Ponemos edad 2 puntos. Aquí ponemos género 2 puntos. Y siguientemente ocupamos la anchura de codo. Entonces ponemos aquí anchura, codo y enter, ¿ok? Esto va a estar en centímetros. Entonces primeramente dentro de esta celda de 7 que corresponde a género vamos a crear una lista desplegable. Yéndonos a la pestaña de datos nos damos sección herramienta de datos y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Vamos a dar clic, nos va a aparecer esta ventana. Seleccionamos esta lista desplegable y aquí vamos a seleccionar la opción que dice lista. Entonces en origen tenemos que poner qué opciones queremos que se nos muestre. En el que primeramente vamos a poner femenino, ponemos coma y masculino. Puede ser que en lugar de coma ustedes tengan que poner punto y coma para que se les muestre estas dos opciones. ¿Okay? Una vez que ponemos femenino, coma, masculino, vamos a dar a aceptar. Entonces se muestra una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestra aquí las dos opciones, femenino y masculino. Posteriormente, bueno, vamos a suponer que tenemos un paciente masculino con una edad de 25 años y una anchura de codo, vamos a poner que de 6.5. Para que se muestre sus unidades, simplemente vamos a dar clic derecho, nos damos a formato de celdas, nos va a aparecer esta otra ventana, nos vamos a número, personalizada. Y en estándar tenemos que poner entre dobles comillas centímetros, cerramos con dobles comillas y acepta. Y automáticamente nos muestra la unidad. Vamos a centrar esto, lo centramos, eso lo ponemos hacia la parte izquierda y vamos a marcar todos los bordes dando clic derecho, formato de celdas, nos vamos ahora a borde, línea continua gruesa, contorno, línea continua delgada, centro y aceptar, ¿ok? Entonces aquí tenemos a un paciente de género masculino con una edad de 25 años con una anchura de codo de 6.5 centímetros. Con base a estos datos, nosotros podemos calcular cuál es su complexión, el cual ocupamos conocer para finalmente calcular el peso teórico con los datos que tenemos dentro de esta tabla, ¿ok? Entonces nos vamos a la parte izquierda, aquí tenemos género, edad, anchura de codo y con base a estos datos nosotros podemos calcular su complexión. Entonces primeramente tenemos que situarnos en qué fila nosotros vamos a buscar. En el que para eso vamos a hacer uso de las condicionales. Entonces nos situamos dentro de esta celda que corresponde a esta fila, que es la fila 9, y vamos a poner las condicionales. Iniciamos con signo igual, ponemos si, abrimos paréntesis, nos está pidiendo la prueba lógica y primeramente vamos a poner el género. Si la celda es 7, pero antes tenemos que poner y, porque vamos a utilizar varias condicionales. Si la celda es 7, ponemos signo igual es igual a, entre dobles comillas, ponemos masculino, tiene que estar idéntico como lo hemos expuesto aquí en esta lista desplegable. Perdón, primeramente es femenino porque el color rosa corresponde al género femenino, entonces aquí ponemos femenino. Nos salimos de las dobles comillas, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo ahora el valor lógico número 2. Y el valor lógico número 2 va a ser la edad. Entonces si la celda E8 es mayor o igual al valor que tengamos dentro de esta otra celda, dentro de la tabla, ponemos coma, nuevamente seleccionamos la celda que corresponde a la edad. Si este es menor o igual, ponemos aquí menor o igual a esta otra celda, cerramos paréntesis, ponemos coma, nos está pidiendo dentro de los argumentos valor si es verdadero, queremos que se muestre una X, entonces ponemos entre dobles comillas, una X, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, valor si es falso, pues una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis. Y antes de dar enter vamos a hacer lo siguiente.
En la celda E7 y E8 son celdas que no queremos que se muevan al momento de que nosotros queramos arrastrar esta fórmula hacia abajo. Por lo tanto, vamos a seleccionar la tecla F4 de tal manera que aparezca el signo de pesos antes de la letra y antes del número. De igual manera, pueden poner el signo de pesos manualmente. Entonces aquí lo eliminamos. Y vamos a poner un signo de pesos antes del número. Entonces aquí ponemos signo de pesos y listo. ¿Ok? Entonces nos vamos a esta otra celda de 8. Ponemos signo de pesos antes del número. No importa si también ponemos antes de la letra. Y de igual manera aquí, signo de pesos antes del número y aceptar. ¿Ok? Seleccionamos Enter. Posteriormente nos vamos a situar en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la última fila de esta tabla. Pero aquí vamos a realizar un pequeño cambio. En lugar de femenino, queremos que se muestre masculino. Por lo tanto, ponemos masculino, cerramos con dobles comillas y seleccionamos Enter. ¿Ok? Entonces nos situamos nuevamente en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila y aquí aparece la X. Entonces lo que nos está diciendo esta serie de condicionales es que es en esta fila donde nosotros tenemos que buscar cuál es el valor más cercano según la anchura de codo del paciente. Por ejemplo, es masculino, por lo tanto aquí se encuentra el género masculino con una edad de 25 años, el cual se encuentra entre 25 y 34 años. Y con base a eso nosotros vamos a buscar cuál es el valor más cercano según la anchura de codo, sea por debajo o por encima. Entonces vamos a realizarlo primeramente manualmente. La anchura de codo de este paciente es de 6.5 centímetros, por lo tanto 6.5 se encuentra por debajo de 6.8, que es el valor mínimo. Y este paciente tiene una complexión pequeña. Vamos a suponer que es 7.2. 7.2 se pasa de 6.8, se pasa de 6.9 también, pero se encuentra más cercano de 6.9 que de 7.5. Por lo tanto, la complexión para este paciente es mediana. Sin embargo, queremos que se realice automáticamente. Para eso nos situamos dentro de esta celda, que en este caso es la celda H9. Nos vamos a la parte superior. Y aquí vamos a poner las funciones que nos va a permitir extraer cuál es el valor más cercano y que nos extraiga cuál es la complexión. Entonces vamos a iniciar con el signo igual. Primeramente ponemos la condicional si, abrimos paréntesis. Bueno, aquí me he equivocado. Volvemos a esta celda. Nos vamos a la parte superior. Si abrimos paréntesis y esta celda que se encuentra en la parte izquierda, que es la celda G9, es igual, entre dobles comillas ponemos la X. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Nos está pidiendo valor si es verdadero. Entonces queremos que nos encuentre cuál es el valor más cercano para que nos extraiga cuál es la complexión. Para eso primeramente ponemos la función índice, abrimos paréntesis y nos está pidiendo la matriz. La matriz va a ser estas interpretaciones de pequeña, mediana y grande, que va desde la celda K8 a la N8. De una vez esta la vamos a anclar seleccionando la tecla F4. F4 de tal manera que aparezca signo de pesos antes del número. No importa si también aparece antes de la letra. Entonces nos damos a la parte final, ponemos coma y vamos a utilizar la función coincidir. Abrimos paréntesis, primeramente nos está pidiendo el valor buscado y vamos a extraer el valor que se encuentra más cercano. Para eso ponemos min, abrimos paréntesis, ABS porque no queremos que porque no nos importa si el valor se encuentra por encima o por debajo, sino que solamente se encuentre cerca. Y posteriormente abrimos paréntesis y vamos a realizar una resta. La resta va a ser la anchura de codo, que es la celda E9, esta la vamos a anclar con F4, menos cada uno de estos valores encontrados en esta primera fila, que va desde la celda K9, 2 puntos, a la celda N9. Cerramos con 1, 2 paréntesis, ponemos coma, nuevamente seleccionamos el rango de celdas encontrados dentro de esta tabla, menos la celda que corresponde a la anchura de codo del paciente, F4, para que aparezca signo de pesos antes de la letra y antes del número. Cerramos con 1, 2 paréntesis, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo valor si es falso, es decir, si no se cumple esta primera condicional que hemos puesto al inicio, si G9 es igual a X, pues no queremos que se muestre nada, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis. Y en lugar de seleccionar Enter, aquí vamos a seleccionar Control Shift Enter, de tal manera que aparezca corchetes al inicio y al final. Posteriormente lo que vamos a hacer es situarnos en la parte inferior derecha, vamos a arrastrar hacia la última fila, y aquí automáticamente nos aparece que es mediana. Entonces vamos a corroborar que esté funcionando. Aquí se encuentra la X, género masculino con una edad de 25 años, por lo tanto es en esta fila donde nosotros tenemos que buscar cuál es el valor más cercano. Y la anchura de codo es de 7.2 centímetros, que es más cercano a este valor que tenemos aquí de 6.9, que corresponde a mediana. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros ponemos 7.8? Aquí nos aparece que es grande. 7.8 se encuentra por encima del valor máximo de esta fila, el cual nos
dice que la complexión de este paciente es grande. Entonces queremos que esta complexión nos aparezca dentro de esta celda. Para eso vamos a usar la función de buscar V. Entonces primeramente, bueno, vamos a acercar un poco. Aquí ponemos signo igual, llevamos a la función buscar V, abrimos paréntesis. Nos está pidiendo cuál es el valor que estamos buscando. El valor que estamos buscando, entre dobles comillas, ponemos aquí la X, ya que aquí hemos puesto una X como identificador que nos muestre en qué fila tenemos que buscar el valor más cercano, ponemos coma y posteriormente nos está pidiendo dónde lo vamos a buscar. Entonces vamos a seleccionar estas dos columnas, este rango de celdas hacia la última fila, ponemos coma, nos está pidiendo indicador de columnas y esta es la primera columna y esta es la segunda columna. Entonces la complexión se encuentra en la columna 2, por lo tanto aquí vamos a poner 2, cerramos con un paréntesis, perdón, ponemos coma, ponemos falso porque queremos una coincidencia exacta y cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Entonces automáticamente aquí nos aparece grande. Vamos a poner que es 7.1, seleccionamos enter, nos aparece que es mediana, vamos a poner que es 6 centímetros, nos aparece ahora que es pequeña. Una vez que tenemos la complexión, vamos a calcular cuál es el peso teórico con base a los datos que tenemos dentro de esta tabla. Entonces, muy similar a como lo hemos realizado dentro de esta tabla, en el que primeramente vamos a poner aquí la etiqueta de peso teórico, ponemos dos puntos, presionamos enter y de una vez vamos a poner el porcentaje de peso teórico. Entonces aquí vamos a poner porcentaje de peso teórico y seleccionamos enter, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner dos puntos y enter. Entonces, como ya hemos ocupado esta primera tabla para que podamos visualizar la tabla de peso teórico, así como también estas fórmulas que vemos aquí de porcentaje de peso teórico, pues vamos a ocultar esta tabla que tenemos aquí. Entonces clic derecho, nos damos a la opción de ocultar y listo, ¿ok? Entonces esta también la vamos a reducir, nos vamos a la parte izquierda y aquí tenemos la tabla que vamos a ocupar para calcular cuál es el peso teórico. Entonces está de porcentaje de peso teórico, lo ponemos acá en la parte derecha porque después lo vamos a ocupar. Entonces para calcular el peso teórico primeramente tenemos que tomar en cuenta cuál es la talla del paciente, el género, así como también la complexión. Y el peso teórico hace referencia a la coincidencia del género, por ejemplo, si es femenino, con una talla de 147 centímetros, con una complexión mediana, pues el peso teórico para este paciente es de 47.3 kilogramos. Entonces, un dato que nos hace falta poner va a ser la talla. Entonces aquí vamos a poner, en la parte superior ponemos talla, que esto tiene que estar en centímetros. Por lo tanto, aquí vamos a suponer que este paciente presenta una talla de 165 centímetros, seleccionamos enter. Clic derecho, vamos a poner sus unidades, formato de celdas, vamos a poner número, personalizada y en estándar, entre dobles comillas, ponemos centímetros, cerramos con dobles comillas y aceptar, ¿ok? Entonces automáticamente nos aparece como en centímetros. Entonces una vez que tengamos ya la complexión, así como también la talla y el género, nosotros podemos calcular fácilmente cuál es el peso teórico. Para eso vamos a realizar primeramente las condicionales que nos permite identificar en qué fila nosotros vamos a buscar el valor más cercano. Entonces vamos a situarnos dentro de la celda P8. Aquí vamos a poner signo igual y vamos a poner una condicional si, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis, ya que vamos a utilizar más de un criterio. Entonces si esta celda que corresponde a género, que la celda de 7 es igual, entre dobles comillas, ponemos femenino, idéntico como lo hemos escrito en la lista desplegable, ponemos coma, valor lógico número 2, va a ser la talla. Entonces, si la celda E6 es igual al valor que tenemos dentro de esta celda, que corresponde a la talla, cerramos paréntesis, ponemos coma, queremos que se nos muestre entre dobles comillas, ponemos una X, como lo hemos hecho en la tabla anterior, cerramos dobles comillas, ponemos coma, valor si es falso, pues una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Otra cosa que se me ha pasado es que la celda de 7 y la celda de 6, que corresponde a género y talla respectivamente, pues tenemos que anclarla, por lo tanto antes del número tenemos que poner signo de pesos, ponemos signo de pesos y en la celda de 6 hacemos lo mismo, entonces ponemos aquí signo de pesos antes del número y ahora sí seleccionamos enter. Posteriormente nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hasta la celda azul, en esta celda que corresponde a la fila 50, y aquí en lugar de femenino, entre dobles comillas, tenemos que poner masculino, cerramos con dobles comillas y seleccionamos enter. Entonces nuevamente nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última fila y soltamos. Entonces aquí nos aparece la X, vamos a corroborar que esté funcionando, es
género masculino con una edad de 165 centímetros, entonces aquí se encuentra la X, 165 centímetros, y azul corresponde al género masculino. Ahora, una vez que tenemos identificado cuál es la fila donde nosotros vamos a buscar el peso teórico, tenemos que identificar en qué columna tenemos que buscarlo. Para eso vamos a hacer uso de las condicionales, entonces aquí nos situamos dentro de la celda S4 que corresponde a esta primera complexión, y aquí vamos a poner una condicional. Ponemos si una igual, si, abrimos paréntesis, si la complexión que se encuentra en la celda E10 es igual a lo que tenemos aquí. Es importante resaltar que esta condicional tiene que estar escrito idéntico a como lo tenemos dentro de esta tabla, es decir, pequeña, aquí viene pequeña. Ponemos coma, nos está pidiendo valor si es verdadero, y vamos a utilizar una X entre dobles comillas para que nos identifique en qué columna tenemos que buscar el peso teórico. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma, valor si es falso, ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces, aquí la celda E10, que corresponde a la complexión, pues no queremos que se mueva hacia la derecha al momento de que arrastremos esta fórmula hacia la derecha. Por lo tanto, aquí tenemos que poner signo de pesos antes de la letra y seleccionamos Enter. Nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna y listo. Entonces aquí nos aparece la X porque este paciente presenta una complexión pequeña. Sin embargo, si cambiamos, por ejemplo, ponemos anchura de codo de 7.5, es complexión mediana, aquí nos aparece la X. Entonces lo único que nos queda por hacer es encontrar la coincidencia de esta X de la fila con la X de las columnas. Entonces para eso nos situamos en esta celda, que es la celda de 11. Y aquí vamos a utilizar la función buscar v. Entonces ponemos signo igual, ponemos buscar v, abrimos paréntesis. Primeramente nos está pidiendo el valor buscado, entonces vamos a poner entre dobles comillas la X, cerramos con coma, nos pide dónde lo vamos a buscar y vamos a seleccionar desde esta columna, que es la columna P, P8, hacia la última columna de esta tabla, que es la columna U, hacia la última fila, que es la fila 86. Entonces soltamos, nos vamos a la parte superior, ponemos coma, nos está pidiendo en qué columna queremos buscarlo. Por lo tanto, aquí vamos a usar la función coincidir, abrimos paréntesis, nos está pidiendo el valor buscado, nuevamente ponemos una X entre dobles comillas, ponemos coma, la matriz donde lo vamos a buscar, y vamos a seleccionar este rango de celdas desde la P4 hacia la celda U4, soltamos, ponemos coma, queremos una coincidencia exacta en la función de coincidir, cerramos paréntesis, ponemos coma y queremos una coincidencia exacta para la función buscar v, por lo tanto ponemos falso y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces el peso teórico para este paciente es de 59.5 kilogramos. Vamos a corroborar que está funcionando. Aquí tenemos 165 centímetros, género masculino. Vamos a ver dónde se encuentra la X en mediana. Entonces nos vamos a la parte inferior. Aquí se encuentra 59.5 kilogramos. Y bien, 59.5 kilogramos. ¿Qué sucede si la anchura de codo es de 7.1? De igual manera es mediana. Aquí vamos a poner 6, seleccionamos Enter, es pequeña, entonces el peso teórico para este paciente es de 55.9 kilogramos. Si cambiamos la talla, 170 centímetros, 59.5 kilogramos, ponemos 180, 66.8 kilogramos. Y así cada dato que nosotros pongamos de talla, género, edad, anchura de codo, nos va a calcular una complexión diferente, así como también el peso teórico. Entonces aquí vamos a poner sus unidades, clic derecho, formato de celdas, personalizada. Y entre dobles comillas vamos a poner kilogramos, cerramos con dobles comillas y aceptar. Finalmente vamos a calcular el porcentaje de peso teórico con esta pequeña fórmula que vemos aquí en esta tabla. Eso es una simple regla de 3. Por ejemplo, si el peso teórico es el 100%, ¿qué porcentaje será el peso actual? Y seleccionamos Enter. Otro dato que nos hace falta poner es el peso actual del paciente. Nos vamos a la parte superior, aquí ponemos peso actual, ponemos 2 puntos y supongamos que el peso actual de este paciente es de 75 kilogramos. Entonces aquí ponemos 75, vamos a poner en sus unidades, clic derecho, formato de celdas, número, personalizada y entre dobles comillas ponemos kilogramos y seleccionamos aceptar. Entonces lo que queremos es calcular cuál es el porcentaje. Aquí tenemos la X. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el peso actual por 100 y finalmente dividirlo entre el peso teórico. Entonces vamos a poner signo igual, vamos a abrir paréntesis y la primera operación va a ser una multiplicación. El peso actual, que es la celda E5, multiplicado con asterisco por 100,
cerramos paréntesis, dividido entre el peso teórico que se encuentra dentro de la celda E11 y seleccionamos Enter. Entonces aquí dice que el peso teórico, el porcentaje de peso teórico es 112.27%. Aquí cambiamos sus unidades, clic derecho, formato de celdas, nos vamos a personalizada y aquí en lugar de kilogramos vamos a poner porcentaje. Entonces ponemos dobles comillas, porcentaje, cerramos con dobles comillas, a aceptar, vamos a redondear los valores, ponemos redondear para que no se muestren tantos decimales. En la parte final ponemos coma y dentro de los argumentos nos pide cuántos decimales queremos mostrar. Y aquí ponemos 0 decimales, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Una vez que tenemos el porcentaje, vamos a calcular cuál es su interpretación. Entonces aquí ponemos interpretación, nos vamos a la parte derecha y va a estar dado por los valores que tenemos dentro de esa tabla. Si es menor a 90, bajo peso. Si se encuentra entre 90 y 120, aceptable. Y si es mayor a 120, exceso o sobrepeso. Entonces vamos a poner una serie de condicionales. Esto lo vamos a poner acá en la parte inferior derecha. Nos citamos aquí, ponemos signo igual, ponemos sí, abrimos paréntesis. La primera condicional va a ser si el porcentaje de peso teórico, que es la celda E12, es menor a 90. Entonces aquí ponemos 90, ponemos coma. Nos está pidiendo cuál es el valor verdadero en caso de que se cumpla esta condicional. Y entre dobles comillas vamos a poner bajo peso. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Nuevamente ponemos y, abrimos paréntesis y ahora ponemos y porque vamos a utilizar dos criterios. Si es mayor o igual a 90 y si es menor o igual a 120, pues la interpretación es aceptable. Entonces ponemos sí y abrimos paréntesis. Si el porcentaje de peso teórico es mayor o igual a 90, ponemos coma. Porcentaje de peso teórico, la celda E12, es menor o igual a 120, cerramos paréntesis, ponemos coma, queremos que se nos muestre aceptable. Entonces aquí ponemos aceptable, cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Y finalmente ponemos sí, abrimos paréntesis, nuevamente la celda que corresponde al porcentaje de peso teórico. Si este es mayor a 120, ponemos coma, ponemos aquí exceso, bueno, ponemos sobrepeso. Ponemos sobrepeso, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, dos dobles comillas, cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces este paciente presenta un porcentaje de peso teórico del 112%, el cual su interpretación es aceptable porque si nos damos esta tabla, 112 queda entre 90 y 120, por lo tanto su interpretación es aceptable. Si ponemos que este paciente presenta un peso de 90 kilogramos, aquí aparece que el porcentaje de peso teórico es 135%, que se encuentra por encima de 120%, por lo tanto su interpretación es sobrepeso. Pero si ponemos 50 kilogramos, el porcentaje de peso teórico es 75%, el cual su interpretación es bajo peso. Lo único que nos queda por hacer es simplemente darle un poco de formato a esta tabla. Nos vamos a la parte izquierda, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, borde, línea continua gruesa, contorno, línea continua delgada, interior, aceptar, vamos a cambiar aquí los colores, clic derecho, formato de celdas, relleno, efectos de relleno, vamos a poner un color azul fuerte y un color azul débil, ver horizontal, ponemos este del medio, aceptar, nos vamos a ir a fuente, en negritas, vamos a cambiar su color a blanco, aceptar, y aquí vamos a darle un color, un azul más débil, y lo vamos a centrar y lo vamos a remarcar. Entonces de esta manera ya tenemos lista esta tabla que nos permite calcular la complexión, el peso teórico, el porcentaje de peso teórico, así como también su interpretación según los datos del paciente que pongamos de peso, talla, género, edad y anchura de codo. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir.